y pues cualquier dudita activamos el micrófono, pero para hacer preguntas, ¿bien? En relación a lo que estoy explicando. Entonces, como les comentaba, la reproducción humana sexual tiene que ver con la formación de las células sexuales espermatozoide y óvulo que se generan en órganos especializados para esto, que en nuestro caso pues son el aparato reproductor masculino y femenino. Estos dos al unirse pues me forman algo que se llama la fecundación, que forma un cigoto, que forma ya el organismo o el ser humano en su etapa de desarrollo embrionario. Y, Profe, espérame, David, entonces aquí, ya te escucho, entonces aquí este desarrollo embrionario se da interno en el vientre, que es lo que conocemos como desarrollo por el embrión, que se llama vivíparos, en el caso de los seres humanos. Te escucho, David. sé que no va el tema, pero es que yo había escuchado que también hay un insecto que se llamaba cigoto o algo así. No, no es un insecto, el cigoto es cuando siempre se da la unión de los espermatozoide y óvulo y son los cigotos. Entonces, cigoto es en cualquier ser vivo, pues que tenga reproducción sexual y ese cigoto lo que es las primeras reproducciones de esa fecundación, ¿sí? O sea, el primer organismo, los primeros pasitos del organismo. ¿Listo? No, Entonces, señora, gracias. ok, vamos a seguir aquí. Entonces, antes de poder seguir desarrollando y hablando sobre el aparato reproductor femenino y masculino, vamos a hablar cómo se producen estas células especializadas, ¿bien? Entonces, para la ciencia que estudia como la reproducción y la producción de estas células especializadas, se llama la gametogénesis, ¿sí? Entonces, este proceso se da por meiosis. Cuando hablamos de la producción de espermatozoides, entonces hablamos de la espermatogénesis y cuando hablamos de óvulos, hablamos de ovogénesis. ¿Listo? Entonces, en el caso de la ovogénesis, vamos a empezar aquí. Entonces, la ovogénesis, los óvulos surgen en el aparato reproductor femenino, en la parte del ovario. ¿Bien? Entonces, aquí voy a ponerles este esquema y luego me devuelvo. Entonces, lo que les decía en la sesión anterior, les indicaba que las mujeres, todas las mujeres nacemos con los óvulos ya y simplemente después de que llegamos a la pubertad, lo que hacemos es empezar a madurarlos. Entonces, las mujeres nacen con los óvulos. ¿Cuántos óvulos aproximadamente puede nacer una mujer? Con 400.000 aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede? Primero se empiezan a dividir por mitosis antes de, pues, de que se forme la niña. Entonces hay procesos de mitosis en esos ovogonias, que se les llama ovogonias, y ellas llegan hasta una etapa de meiosis uno y llegan hasta la profase uno donde hay la recombinación del material genético, o sea, donde empieza a haber como la diferenciación. Hasta ahí la mujer nace de esa manera y hasta que llega la pubertad, o sea, todas las niñas van a tener sus óvulos en etapa de profase uno en la meiosis uno, ¿sí? O sea, no culmina todo el proceso, sino quedan congelados. Después de eso, ya con el cambio hormonal y con la carga hormonal con la que ya la mujer empieza la pubertad, se empiezan a generar diversas hormonas como la luteinizina o se le conoce como LH o folículo estimulante, que se conoce como FSH, o también está la progesterona, los estrógenos. Toda esa carga hormonal hace que se active esos ovocitos y se empiecen mes a mes a madurar, ¿listo? Y que pasen de una meiosis uno a otra meiosis y completar y culminar el proceso. Profe, una pregunta. David, te escucho. O sea que las mujeres solo se pueden embarazar allá hasta la pubertad, ¿sí? Sí, sí, Ok. solamente porque la carga hormonal no da para ese proceso, ya para seguir el proceso de meiosis, ¿sí? Entonces, lo que les decía, Ok, gracias. tenemos, ya empieza con la carga hormonal, ¿bien? Entonces, de ese ovocito primario empieza a generar otro proceso de meiosis y hay unas partes o unos de los óvulos que generan algo que se llama el primer cuerpo polar. Estos no alcanzan a ser óvulos maduros, simplemente se degradan y él vuelve y se divide dos veces, pero todo eso se degrada y se queda en el ovario.
Y si ya hay uno de esos dos que queda maduro, que se le conoce como ovocito secundario, y este empieza una meiosis 2, empieza la meiosis 2, pero sale al salir del ovario, llega y alcanza solamente la metafase 2, no la culmina. Para que un óvulo culmine toda la meiosis, tiene que haber una fecundación. Entonces, cuando llega el espermatozoide, tiene como una llave de entrada, que es el que le permite que el óvulo pueda culminar la meiosis 2, desde la metafase 2 hasta, ya sabemos, el proceso de la meiosis de citocinesis 2. ¿Listo? Al generarse eso, entonces se va a formar un óvulo ya con toda su meiosis y un cuerpo polar. Este cuerpo polar en el proceso de embarazo sí va a tener pues una importancia. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a mostrar cómo es pues toda la parte del óvulo y su desarrollo en el ovario. Entonces, aquí todos los ovocitos pues están congelados. Esos ovocitos tienen alrededor pues unas masas que le ayudan como a alimentarse cuando va a hacer el proceso de maduración. Digamos, esto que tiene la parte de células que la alimentan y el ovocito se le conoce como un folículo. Entonces, cuando se va a empezar a desarrollar, entonces aquí nos dice, de 6 a 12 ovocitos pueden llegar o van a ir a la etapa de maduración, pero no todos se desarrollan. Entonces, empiezan a crecer, se alimentan del mismo folículo, empiezan a crecer hasta formar lo que les decía, la meiosis 2, y solamente uno llega a desprenderse, los demás se degradan en el mismo ovario. Se desprende, al desprenderse es porque se generó un aumento de la hormona luteicina o LH. Entonces, esa es la única, o sea, ese es el momento donde que permite que se desprenda ese folículo y salga este ovocito secundario en meiosis 2 en la metafase 2. Lo que queda de ese folículo se va a convertir en esto que se llama cuerpo lúteo o se llama también cuerpo amarillo, que tiene dos funciones importantes. Si este ovocito secundario llega a ser fecundado, el cuerpo lúteo tiene la función primordial de generar hormonas como la progesterona y la gonadotropina coriótica. La gonadotropina coriótica es la que permite o es la que se encuentra o la que se detecta en las pruebas de embarazo. Esa es la que se va, o sea, las pruebas de embarazo lo que detectan esa hormona y la que lo produce es este cuerpo lúteo. Y la progesterona para que se dé pues todo el proceso en el útero para poderse implantar. Entonces, aquí en este caso, esa es la función cuando queda embarazada. Cuando la mujer no queda embarazada, lo que sucede es que se degrada, se degenera y permite que se siga otra vez el ciclo menstrual de la mujer. Esa es la importancia pues del cuerpo lúteo. Ok, hasta el momento hay dudas, chicos. Profe, o sea Sí, que, por señora. ejemplo, cuando el óvulo no, pues cuando no hay para fecundar, como que se destruye y por eso causa la menstruación, profe. Sí, perfecto. Entonces ahorita voy a ir a esa partecita, ¿bien? Lo que sucede es que ese ovocito pues se degrada y las mujeres digamos que no están embarazadas, en realidad no culminan toda su meiosis 2, ¿sí? Sino que su ovocito, que el que va a eliminar en el proceso de menstruación, pues es un ovocito que está en metafase 2 y que llegó a la meiosis 2, ¿sí? No culminó todo su meiosis. Y además del ovocito, también se va a eliminar otra parte, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita te lo explico más con la parte reproductora del aparato reproductor femenino para que me comprendas qué más se elimina en la menstruación, que no solamente es el ovocito, sino parte del útero, ¿listo? Una partecita, una capa que se forma en el útero. Ahora, esto es lo que pasa con la formación del óvulo. Profe, una pregunta. David. Usted les dice, ¿por qué les dice abusito? Porque es según la etapa de desarrollo, ¿sí? En realidad, en Ok. realidad, pues hay un problema ahí como científico al nombrar. En realidad no deberíamos llamarlo óvulo, ¿sí? Porque para que sea óvulo debe culminar como su meiosis completa. Y la única manera que sea óvulo es cuando hay un espermatozoide, ¿no?
Por eso Ajá. le llamamos ovocito primario, secundario, en este caso sería secundario, porque no ha culminado ¿Y su meiosis, cómo se llamaría científicamente? sería ovocito secundario, ¿sí? Si no Ok, está gracias. fecundado, si no está fecundado. Ajá. ¿Listo? Bien. Entonces aquí ahora sí con la parte de cómo se forma un espermatozoide. El espermatozoide sí es un proceso más sencillo, es un proceso, bueno, primero el espermatozoide no se genera, a comparación de las mujeres, no se genera cuando, bueno, antes de nacer, sino después de la pubertad. Los hombres sí no nacen con espermatozoides, ¿sí? Se empiezan a formar lo mismo en la pubertad por la misma carga hormonal, donde se generan ya hormonas sexuales que permiten el desarrollo de los espermatozoides, ¿sí? Entonces, en este caso, partimos de un espermatozoide como el proceso normal de una meiosis, donde empezamos meiosis 1, meiosis 2, y en la meiosis 2 se forma algo que se llama espermátidas porque no tiene cola, ¿sí? Ya después logran diferenciarse y formar cola los espermatozoides. Entonces, como un proceso de meiosis normal, de una célula que partimos, se forman 4 células y todas de tipo diferentes. Todas son haploides y son diferentes. Bien. Anteriormente se pensaba que esta cola lo que generaba era un movimiento de vibración en los espermatozoides. Este año hay algunos científicos que están diciendo que el movimiento en realidad de un espermatozoide no es de vibración, sino su movimiento es más como de remolino, ¿sí? O sea, no es vibratorio, pareciera por las imágenes que tienen, pero actualmente dicen que su forma en realidad es como en remolino, el movimiento. Solo lo dijeron este año, científicos. Profe, ¿Listo? una pregunta. Profe, esa colita se llama flagelo, ¿cierto? Sí, señor, se llama flagelo. Linton, ¿ibas a ¿Qué preguntar pasa algo? si, por ejemplo, profe, primero que todo, ¿es verdad que hay espermatozoides que se crean con dos cabezas o dos colas? Sí, eso es cuando hay anormalidad, ¿sí? ¿Y qué Pero pasa si, y qué pasa si un Profe, una pregunta. espermatozoide de esos lleva a fecundar un óvulo? si un espermatozoide de estos, pues la mayoría de las veces estos espermatozoides como no están bien desarrollados, muchas veces al solo ingresar no a la vagina y al cuerpo del aparato reproductor femenino no logran llegar, pero digamos que si llega, que la opción es que como tú indicas que llegue, depende de cómo estén sus cromosomas, ¿sí? Si hay problemas en sus cromosomas, por ejemplo, lo que les decía en la sesión anterior, por ejemplo, si llega a tener un cromosoma de más, eso lo que puede generar es que haya, digamos, como un síndrome de Down o enfermedades de tipo congénito, ¿sí? Entonces, como yo les decía, la persona de síndrome de Down tiene, en vez de tener 46 cromosomas Profe, que tienen los y seres si tiene un humanos, cromosoma, si tiene un cromosoma menos? si tiene un cromosoma menos, también hay una anomalía congénita. Entonces, puede generar otro Síndrome tipo de de la síndromes. supermujer se llama eso. Pueden haber síndrome de supermujer, síndrome de superhombre, que puede ser ¿Eso que se qué es, profe? presente, eso lo vamos a ver en la siguiente guía, ¿listo? Que tiene que ver con herencia. Entonces, pues no la adelanto porque pues eso es un otro tema que nos concierne y pues Profe, implica una otros espacios. preguntita. Dime, Abdul. Hablando de eso de espermatozoide, pues a mí me entró la curiosidad de que en los hombres, pues sí, en la pubertad más o menos cuando uno, ¿qué? Cuando comienza a ser el hombre fértil, profe. Entonces, el hombre es Desde los fértil. 11 o así. Más o menos, sí, David, desde los 11, 12, pero pues hay hombres que pueden durar un poco más, otros menos, ¿sí? Y eso se determina en el hombre, pues como ellos no tienen ciclo menstrual, ¿sí? Ellos se identifican más es como por lo que dicen los sueños mojados, ¿sí? O el pene empieza a ya generar erecciones cuando están dormidos y eso pasa en la pubertad muy seguido, entonces no es anormal, no hay problema, sino que es algo que se va desarrollando en los procesos de adolescencia de los niños. Profe, pero ¿Listo? por qué Ya, se le pone gracias. eréctil el pene por la noche? Dime, ¿Uno se le puede poner eréctil el pene en la vida real por algún sueño? puede ser por un sueño, también puede ser por presión en la vejiga, en algunos casos. Ah, Ahorita les muestro por qué. ¿Listo? ok. Entonces, bueno, Prepara involuntariamente.
Sí, uno es por la presión de la vejiga y el otro es por también sueños mojados, lo que llaman sueños mojados. ¿Bien? Oh, Entonces, que eso tiene que ver con la carga hormonal, ¿no? Porque pues si el niño no tenía carga hormonal, ¿sí? De las diversas hormonas que empiezan a desarrollarse en la adolescencia, entonces esa carga hormonal que empieza, pues ese proceso es un cambio y pues genera este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí un poquito lo que es el aparato reproductor masculino y conocer sus partes y cómo funciona. Entonces el aparato reproductor masculino. ¿Cuál es la parte más fundamental? Pues es el testículo, que es donde se forman los espermatozoides. Bien, los testículos están o se ubican afuera o en la parte exterior del hombre. Se debe a que para que se formen espermatozoides la temperatura debe ser inferior a la del cuerpo. Por eso es que los testículos están afuera. ¿Listo? Entonces, esa es la razón. Aquí es donde se produce, en los testículos tenemos, bueno, los hombres tienen, profe, una pregunta. dime, David. ¿Hay alguna enfermedad o algo relacionado con eso que impida que algún hombre produzca semen o algo así? Sí, entonces espérame, te Sí. explico para que comprendas dónde se produce el semen y toda esa parte. Bien, Ok, entonces entonces, digamos, Profe, una pregunta. espérame, les explico aquí y ya. Finalizo reproductor masculino y hacen las preguntas. ¿Vale? está bien. Entonces, en este caso, los testículos, hay unos tubitos que se llaman tubos seminíferos y ahí es donde se generan los espermatozoides. Posteriormente ahí esos espermatozoides no servirían en este momento para nada, porque no podrían ni siquiera viajar a largas distancias, como por ejemplo el hecho de fecundar, porque es que para que un espermatozoide fecunde tendría que viajar casi como quien dice el ser humano hasta la luna, ¿bien? Entonces por eso tiene que prepararse con unos nutrientes y tener también un líquido que le va a permitir transportarse. Entonces aquí esos espermatozoides salen por este tubito que vemos en esta parte. Ese tubito se llama canal deferente, que es de donde salen los espermatozoides. En esa zona se van a ubicar principalmente en algo que se llama la vesícula seminal. Ahí se van a ubicar los espermatozoides y de ahí van a empezar a llegar algunas hormonas y líquidos que van a formar y los van a nutrir, van a hacer que crezcan, se desarrollen. Entonces esos líquidos que van a ayudar a formarlos son la próstata y en la vesícula seminal y van a formar lo que se conoce como el semen. ¿Listo? Entonces el semen lo que le va a ayudar es a que permita transportarse y nutrirse desde ahí y pueda vivir fuera del pene por un tiempo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me genera la próstata y lo que ayuda a la vesícula seminal. Después de eso, entonces, aquí esto que vemos acá, pues es la vejiga. Por eso les decía que algunas veces se puede generar que el pene pues se levante debido a la presión que puede generar la vejiga también, en algunos casos y sobre todo en las noches. Entonces, ok, después de eso, pues ahí esto mismo se va a conectar, si ustedes ven acá hay una conexión entre la vejiga y, y todo el conducto deferente y vesícula seminal. Entonces, aquí sencillamente encontramos ya la uretra, que la uretra del hombre pues es más larga y más grande que el de la mujer. El del hombre puede medir esa uretra aproximadamente 10 centímetros, la de la mujer es pues una uretra muy pequeñita, ¿bien? Entonces, en este caso, el aparato reproductor masculino cumple dos funciones, no solamente el de reproducción, sino también va a cumplir la función de la orina, o sea, eliminar la orina. Entonces, esas son dos funciones que tiene el aparato reproductor masculino. ¿Listo? Entonces, ya sale por acá, por la uretra, y por el pene, pues ese semen y esos espermatozoides ya desarrollados. Un espermatozoide puede durar 2 meses en todo este proceso que les comenté, pero diariamente un hombre puede producir casi aproximadamente unos 100 millones de espermatozoides diarios, ¿sí? En cambio, pues la mujer solamente tiene unos 400.000 en toda su vida, aproximadamente, de los cuales solo se desarrollan Profe, una 400 pregunta. o maduran 400. Ahora sí, escucho las dudas, David. Quiero decir que
si un hombre, digamos que por así decirlo, se masturba o algo, ¿hay algún tope en los testículos para que ya no se genere más semen? Eh, el semen se produce en la próstata y en la vesícula seminal, ¿sí? Sí, si ya hay masturbación, ese tipo, sí puede generar que el semen, la calidad del semen, pues baje un poco, ¿sí? Pero si ya es excesivo, ¿sí? Pues no totalmente baje, pero pues de pronto no se produzca en gran cantidad, ¿sí? Porque más o menos el semen que se produce en una eyaculación es de 5 centímetros, si hablamos de volumen, ¿sí? Entonces de pronto baje un poquito la ¿Cómo así cantidad de de 5 volumen, pero no. centímetros, profe? 5 centímetros cúbicos, mililitros, 5 mililitros. Muy bien, el aparato reproductor femenino. Entonces el aparato reproductor femenino, a diferencia del masculino, no comparte el sistema urinario. Entonces, por eso, digamos, en esa parte del sistema reproductor femenino, pues pongo la imagen del exterior para que podamos diferenciar. Entonces, primero, digamos acá, encontramos el clítoris, que es como la parte estimulante de la mujer. La uretra, ¿listo? Que está aparte, el sistema entonces está aparte. Y esta que es la abertura vaginal y posteriormente el ano. Entonces, estos dos nunca se comparten, ¿bien? Entonces, eso en relación a la mujer. Ahora, internamente, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, en la parte de aquí, pues encontramos la vagina, que es en el único espacio o orificio donde ingresa el pene. Esta otra parte ya es más interna y pues esa partecita sí ya tiene que ver con el proceso ciclo menstrual y está con los procesos de embarazo. ¿Dónde se genera los óvulos? Entonces se generan en los ovarios. Las mujeres tienen 2 ovarios. De esos ovarios pues se expulsa el ovocito en etapa de metafase 2 por algo que se llaman las trompas de falopio. Los embarazos, para que la mujer quede embarazada, pues principalmente se dan es en el proceso donde los espermatozoides tienen que llegar hasta las trompas de falopio, ¿bien? Entonces, de ahí sí pueden generar. Si ya es mucho más afuera, entonces ya el proceso de embarazo es mucho más remoto, ¿listo? Entonces, después de esto, encontramos acá la parte que llamamos como el útero y es donde se inserta esas células que se fecundaron para el proceso de embarazo. Entonces, eso es principalmente el aparato reproductor femenino. Aquí con el ciclo menstrual, que pues es importante y que lo conozcan también niños y los niños y las niñas, ¿sí? Porque también tenemos mamás y que es importante reconocer, pues, qué pasa ahí, ¿bien? Entonces, la mujer, pues, las mujeres tenemos entonces un ciclo menstrual que va de 28 días, se desarrolla en 28 días. ¿Cuándo empieza el ciclo menstrual? Entonces, algunas niñas las quiero escuchar. ¿Cuándo inicia el ciclo menstrual? ¿Cuándo piensan que inicia el ciclo menstrual para ustedes? Entonces las escucho, vengan a ver, Lisette, Helen, Sofía, Natalia, Erika, Laura, María, o bueno, un niño que le pueda colaborar a las niñas. ¿Cuándo iniciará el ciclo menstrual? Profe, se inicia 28 días después de que, bueno, se nos va el periodo. Entonces, no, yo me doy cuenta cuando inicia mi ciclo menstrual, cuando empieza el periodo. Entonces, el día 1 donde la mujer empieza a manchar, ese es el día 1 del ciclo menstrual. Entonces, ahí es donde yo identifico que ese es mi día 1. ¿Bien? Entonces, de ahí hasta los 28 días va a haber varios procesos. ¿Listo? Entonces, en el día 1, más o menos hay mujeres que les dura 3, 5, hay a otras que les dura mucho más el ciclo menstrual, ¿sí? Es donde se va a generar el sangrado, ¿sí? Que ese sangrado no es solo sangre, como pensamos, sino es que lo que sucede es que aquí en esta paredcita, en esta paredcita del útero hay una capita que se forma y es la que se va a degradar porque no hubo embarazo. Entonces, esa capita se llama el endometrio. Entonces, principalmente es tejido de endometrio lo que se está liberando en el ciclo menstrual. Entonces, ahí lo que encontramos es eso. Sencillamente, ¿qué es lo que sucede? Entonces, empezamos con la menstruación.
Entonces, como vemos aquí, se está degradando el endometrio, hace parte del útero. Entonces, ahí, pues, es improbable que una mujer que quede embarazada, ¿sí? Después, hasta el día 14, más o menos, debido a la producción de LH, que era la que les decía, o luteceína, y de la folicoestimulante, que es esa amarillita, que son hormonas que se producen, se libera en nuestro ovario, se libera el ovocito en su etapa de metafase 2 y posteriormente, entonces, tendría más o menos unos 4 días para tener la opción de ser fecundado. Si no fue fecundado, pues ya es el proceso nuevamente de expulsión del ovocito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede después de que se libera? Esto que empezamos a ver acá, se engruesa la pared del útero formando el endometrio y esa paredcita se forma es para si en algún momento se llegara a implantar lo fecundado, ¿sí? Si no, pues vuelve y nuevamente se degrada. Eso es principalmente lo que sucede. Entonces, los días más fértiles de una mujer, pues son del día que se expulsó el óvulo y más o menos dura unos 5 días. Entonces, acá me muestra 14, pero más o menos nos dicen que por ahí hasta el 21, dependiendo de la mujer. Después de eso, del día 21, pues ya la probabilidad de quedar embarazada, pues es un poco más difícil, ¿sí? Y se empieza, es nuevamente a degradar el endometrio para que se nuevamente el ciclo menstrual y lo que conocemos como la menstruación, que finaliza entonces el día 28, que es cuando inicia el ciclo, el manchado. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Si se genera el embarazo, bueno, ahorita les explico qué pasa cuando se genera el embarazo. Entonces aquí, en la fecundación. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en el día 14, entonces salió el ovocito secundario, se encontró al espermatozoide, ¿sí? Fue fecundado, formó algo que se llama el cigoto, en ese caso ya se llama cigoto cuando es fecundado. Ese óvulo pudo terminar su metafase y finalizar su meiosis 2 y empezó pues ya a transportarse hasta llegar al útero para implantarse. Entonces, más o menos, ellos tienen un nombre, empieza a dividirse hasta formar como la forma de una mora y en ese momentico de la mora le llamamos la morula, ¿sí? Que es más o menos cuando en 4 días hay aproximadamente unas 80 divisiones y las formas de la mora de eso que está fecundado. Posteriormente, ya después de los 5 o 6 días, se empieza a implantar en el útero, en el endometrio. Y ahí les vamos a llamar por su tamaño los blastocitos. ¿Listo? Y ya en esos, más o menos en esos 8 días ya tendría que estar implantado. Bien, si ya no se implantó, pues hubo posiblemente o se abortó por algún tipo de situación, sale de ahí, de ese espacio. ¿Listo? Entonces nosotros, los seres humanos, hay diferentes tipos de fecundación. Entonces, como yo les decía, nosotros tenemos la fecundación de los vivíparos. ¿Por qué? Porque nacemos en el vientre, ¿sí? Y somos conectados, o sea, nos conectamos con la mamá a través de la alimentación, por la sangre, ella nos da la alimentación. También hay pues los ovíparos, que son los que generan huevo para poder desarrollar su cigoto. Entonces aquí, digamos, la gallina que pone huevos es ovíparo. Y el ovovivíparo es, digamos, se mantiene en su vientre, pero no tiene conexión con el animal. Sencillamente forma un huevo, pero lo va a tener durante todo su periodo el huevito ahí, pero no tiene conexión en forma de alimentación con el animal. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros somos vivíparos. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? No, ¿Dudas? señora. ¿No? Listo. Posteriormente, entonces, una pregunta que muchos me hacen, ¿sí? Y creo que en una de las sesiones, alguno me preguntó sobre los gemelos, los mellizos, entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí, ¿listo? Entonces, la diferencia entre gemelos y mellizos. Entonces, primero, para que haya gemelos, lo que sucede es que el óvulo y el espermatozoide surgen de un mismo óvulo y espermatozoide, ¿listo? Pero en la etapa de morula, por eso les quería como que entendieran un poquito lo de morula. En la etapa de morula, en la etapa donde les digo que parece como una mora,
¿sí? Entonces, se divide en dos, ¿sí? Si se divide en dos, en etapa de morula, pues vamos a ver gemelos, ¿sí? Vamos a ver gemelos con 2 placentas y 2 bolsas. Los mellizos, si no es por una división en etapa de morula, sino que la mujer, o sea, ahí los mellizos, la mujer principalmente no ovuló uno, sino dos cada mes, ¿sí? O puedo ovular 3 y ya me dan trillizos en ese caso. Entonces, para cada óvulo, un espermatozoide, entonces ya son, por eso los mellizos son diferentes, ¿listo? Hay otros casos, más adelante, digamos, en la etapa de 4 a 8 días, los blastocitos en forma más grande, puede también generarse esa división de este blastocito y formarme 2 organismos. En este caso puedo formar gemelos, pero van a estar conectados por una placenta, por la misma placenta y dividido en bolsas, ¿listo? Y el siguiente son, digamos, cuando ya es con más tiempo, entre 8 a 13 días, esos blastocitos se pudieron también dividir y me forma es que estos gemelos estén compartiendo placenta como bolsa, ¿listo? Si ya el proceso de división se siguió reproduciendo y generando el cigoto, ya después de 13 a 15 días y se divide en una etapa que le llamamos disco embrionario, ya no voy a hablar de que se van a formar gemelos, sino ahí es cuando se forman, son siameses, ¿sí? Porque se dio la división mucho más tarde de donde debería darse y por eso ya el organismo pues tiene anormalidades, ¿listo? ¿Por el momento hay dudas o no? Bien. Entonces aquí hablamos pues alguito de las etapas del embarazo, entonces principalmente son 3 etapas fundamentales, una que va de la primera 3 meses y el segundo trimestre que va pues del 3 más o menos al 6 y el último que va del 6 al 9, ¿sí? ¿Qué sucede en cada uno? Pues como el más importante es el primer mes porque puede presentarse lo que les decía de lo del siamés, que no haya, si no hay un buen desarrollo, entonces pues por eso hay que evitar, digamos, una mujer en un mes tener diversos tipos de caídas o daños o exposiciones que pueden generar daños, ¿no? Ahí es donde se forma la placenta, se forma el cordón umbilical, ¿sí? Empieza a formarse el corazón y empezamos a sentir como los primeros latidos. En el segundo mes, pues ya hay una definición más clara del cordón umbilical, se empiezan a formar los ojos, los huesos, principalmente. En el tercer mes, pues ya empiezan a diferenciarse como la parte de las piernas, las manos, ¿sí? En el tercer mes, digamos, en el caso de las mujeres, empiezan a formar todo lo que son los óvulos con los que van a tener en toda su vida, ¿sí? Los sistemas principales, por eso este primer trimestre es muy importante en la mujer. Después del sexto mes, empieza ya a generarse, digamos, la sensación de escuchar, pueden ya escuchar, pueden de pronto sentir algunos olores, ¿sí? Entonces, desde este mes, digamos que ya es cuando se empieza a hablar de que comunicación con el bebé y ya en el último mes, en el último trimestre, que es del 7 al 9, pues ya ahí lo que se va a generar es un mayor desarrollo, pero digamos que en este trimestre ya el bebé en algún momento puede salir sí, y sin ninguna complicación. Si se genera que el bebé se viene antes de los 6 meses, pues es bastante complejo y posiblemente no salga vivo el bebé de esta situación. Vamos a discutir. No sé si hay dudas, inquietudes, y pues para finalizar les voy a hacer como unas preguntitas también, a ver qué entendimos. ¿Bien? Para los que no han participado. Escucho las preguntas antes de hacer las preguntas. Profe, uno, por ejemplo, eso también tiene que ver de la genética de que se hagan gemelos, o por ejemplo, cualquiera puede tener gemelos. No, es la genética y es la genética de la mujer, principalmente, porque la que va a generar o va a madurar 2 óvulos o que permite que se divida después de los primeros días, se genere esa división, es por la mujer, ¿sí? El hombre que dispone en el bebé, el hombre siempre dispone el sexo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de su carga de espermatozoide, hay espermatozoides que están destinados para ser mujer o para ser hombre. Entonces, dependiendo del espermatozoide que fecunde, es el que da el sexo, ¿sí? Entonces, eso sí es algo que
permite es el hombre. Ok, Profe, una pregunta. listo, entonces escucho. ¿Qué pasa si dos espermatozoides entran a un solo óvulo? Eso no sucede. O uno de los dos, si se llegara a presentar, uno de los dos se degrada. ¿Sí? Ok. Entonces voy a hacer preguntas, ¿sí? Para poder finalizar, de pronto dudas, inquietudes en relación a el tema. ¿Bien? Entonces voy a hacerles unas dudas, unas duditas, unas preguntitas ahí como para que nos quede más claro. Entonces voy a preguntarle a algunos de los que estamos aquí. ¿Bien? Entonces voy a hacer girar esa ruleta con algunas dudas como fundamentales y empezamos a responder entre todos o si hay alguien que de pronto que no haya participado pueda participar. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta, ¿en qué órganos se forman los gametos femeninos y masculinos? ¿En qué órgano se forma el gameto femenino? En los ovarios, profe. En los ovarios. ¿Y el masculino? En los testículos. Perfecto, listo. Seguimos con otra pregunta. ¿El proceso de formación de gametos cómo se llama? ¿Cómo se llama el proceso de formación de los gametos? La primera parte. Como les dije que cómo se llamaba el de espermatozoide, formación de espermatozoide y formación de óvulo. ¿Cómo se llamaba? ¿No? Jenny. Espermatogénesis. Espermatogénesis para los espermatozoides. ¿Y para los óvulos? Escucho a las niñas. Ovogénesis. Génesis. Ovogénesis, perfecto. Seguimos con otra preguntita. Listo, la otra preguntita. ¿En qué etapas los hombres y mujeres empiezan a generar células sexuales? En la En la pubertad. adolescencia. Perfecto. La misma- Pubertad, adolescencia. Y última pregunta, hagamos una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la formación de gemelos, mellizos y siameses? ¿Cuál es la diferencia? En la bolsa, en la placenta. La diferencia entre gemelos, mellizos y siameses. Entonces, entre gemelos y mellizos, ¿cuál es la diferencia primordial? Cromosomas. No. No El comparten la ADN. misma No, bolsa. ¿sí era Profe, que los gemelos ADN? son del mismo espermatozoide y en un no solo óvulo. Los Perfecto. mellizos, dos óvulos y cada uno con su espermatozoide. Perfecto. Lo de la bolsa que decía Angie es dependiendo del momento en el que se divida el gemelo, ¿sí? Entonces, por eso hay gemelos que van a nacer con una sola bolsa los dos o cada uno individual o una placenta, ¿sí? Entonces, eso depende del momento en que se dividan. Entre siameses y gemelos, ¿cuál es la diferencia? Que los siameses comparten la misma bolsa y el mismo útero, creo que es. Comparten la misma bolsa, pero ¿qué pasa con los siameses? Que se desarrollan en una etapa donde ya tienen órganos. Perfecto, entonces se dividen en el momento en el que ya tienen órganos y por esa razón quedan como pegados en algunas partes de su cuerpo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, entonces la idea es que vamos a finalizar esta guía. Esta guía es para el 28 de agosto para que por favor la desarrollemos. ¿Bien? Y ya la siguiente sesión que haríamos sería el 1 de septiembre para hacer las exposiciones.